Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal le voy a responder a un compañero de trabajo que me hizo el siguiente planteamiento sobre una fórmula que estaba utilizando que no le sale correctamente, y me dijo que si le podía echar la manito para ver cómo podía solucionar este tipo de casos para encontrar elementos repetidos especificando un índice, por ejemplo, de un determinado tipo de producto, para devolver el valor contiguo que se encuentre dentro de ese producto dentro de una tabla de datos, por ejemplo, como un campo valor, como un campo fecha, como otro tipo de campo respecto de ese producto o elemento que lo encuentre en una fila correspondiente. Esta persona estaba haciendo prácticamente un método que no le estaba funcionando y lo quiero recrear rápidamente para que veas dónde está el fallo y precisamente podamos aclararlo en este video y tú puedas ver cómo solucionar este tipo de inconvenientes, formulando también, mezclando funciones y generando una fórmula de búsqueda y referencia que se adecue correctamente a tus necesidades. En este contexto, mira, estaba utilizando una tablita de datos, o yo voy a utilizar una tabla de datos parecida a la que él estaba utilizando, que tiene una columna llamada producto, y se encontraba de manera desordenada. Se encontraba esta tabla de manera desordenada. De hecho, le voy a hacer una copia y la voy a pegar por acá. Listo, aquí la tengo ya pegadita. Y seguidamente en la siguiente columna tenía un conjunto de valores de precios monetarios que tenían cada uno de esos productos. Y él quería especificar, por ejemplo, dentro de estas dos celdas, devuélvame el valor del producto número 2 en la primera aparición. Devuélvame el valor del producto número 2 en la segunda aparición. Devuélvame el valor del producto número 2 en la tercera aparición. ¿Listo? Él quería devolver eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Mira, el primer paso que él estaba haciendo, o al menos lo que me explicó, el primer paso de lo que estaba haciendo era ordenar la tabla de entrada para que los valores de producto quedaran contiguos unos con otros y el método en apariencia le funcionara correctamente. Entonces, él ejercía, mira, un ordenamiento. Aquí ordenaba la tabla en orden personalizado, la ordenaba por producto, de la A a la Z en orden ascendente, y ya tenía, mira, en este caso, tenía junticos cada uno de los productos que podían encontrarse repetidos, no duplicados, sino repetidos. Por ejemplo, el producto número 1 se encontraba 2 veces, el producto número 2 se encontraba 6 veces, o 7 veces, 6 veces, en este caso vamos a ver cuántos se encontraban. 6 veces, el producto número 3 se encontraba 2 veces, el producto número 4 se encontraba 5 veces y el producto número 5 se encontraba 4 veces. Entonces él quería, por ejemplo, colocar el valor de 1 del producto número 2 y quería que le diera el valor. Entonces rápidamente con la herramienta formato condicional le decía, mira, quiero comparar este elemento, pero como quiero que se marquen las dos filas, voy a fijar aquí la columna como absoluta, es decir, le pongo el símbolo del dólar. Así cuando aplique el formato en ambas filas o en ambas columnas de esta misma fila, en esta celda del formato condicional, la columna siempre va a ser la A y se va a desplazar por filas porque la fila se encuentra como relativa, entonces va a ir bajando y va a ir marcando donde se encuentra el producto número 2, tanto en la columna valor como en la columna producto. ¿Listo? Y le va a decir, dígame cuáles de esos productos son iguales al producto número 2. Este producto está por fuera del rango, entonces como necesito que cada uno de estos elementos se evalúe con ese producto que yo quiero buscar, fijo tanto la columna como absoluta y la fila como absoluta para que me devuelva el elemento correcto. Copio esto, le voy a dar acá un espacio para que tú veas las fórmulas y luego selecciono toda mi tabla. Listo, y vengo a la herramienta formato condicional, aplico una nueva regla, acá la pego. Listo, y le pongo un formato de color verde, fíjate, y le doy clic en aceptar y ya lo tengo. Mira, acá el producto, aquí la fijé mal, en este caso tengo que darle control Z, copio esto y le digo, dígame esta referencia de la A2 con el producto número 2, la copio con control C, listo, y la pego, en este caso acá, la fórmula inicio, formato condicional, nueva regla, pego la fórmula,
y le digo acá en este caso colóquemela en el color de verde. Vamos a ver si funciona y ahora sí correctamente funciona en el producto número 2. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Mira, muy sencillo, estaba empleando una fórmula aquí de búsqueda y referencia. Entonces, ¿qué era? Utilizaba la función coincidir, llamaba a la función coincidir. ¿Qué es lo que hace esta función? Devuelve la posición relativa de un elemento dentro de una matriz. Es decir, si yo quiero buscar un elemento dentro de una matriz, por ejemplo, como producto 2, él me va a decir, el producto 2 se encuentra en la tercera posición. Listo, acá en la tercera posición. La función coincidir siempre devuelve el primer elemento encontrado. Si existen repetidos, siempre devuelve el primer elemento. Ahí está el error. Entonces utilizaba la función coincidir y le decía, quiero buscar este elemento dentro de esta matriz de valores, la selecciona bajo un tipo de coincidencia exacta y fíjate que si la evalúo con F9, la selecciono y la evalúo con F9, me devuelve el valor de 3, 1, 2 y 3. ¿Listo? Posteriormente le sumaba el elemento que quería devolver, que en este caso era el del ítem 1, por ejemplo. Y posteriormente le restaba el valor de 1, porque si yo sumo el valor de D2, que sería el de coincidir, fíjate que me devuelve el valor de 4. 1, 2 y 3, donde se encuentra el producto 2 más 1, me da el valor de 4. Y quiero devolver el primer elemento. Entonces a ese valor le tengo que restar el valor de 1. Fíjate, ahora si la evalúo con F9, pues me devuelve correctamente el de la posición número 3. Producto número 2 se encuentra en la fila número 3. En este caso, llegaba y utilizaba la función índice, que le devolvía un elemento de una matriz según un número de fila, y seleccionaba dentro de la matriz toda la columna valor, y en el número de fila le daba el retorno de coincidir, más el valor del ítem que quería devolver menos una unidad, y al evaluar con Enter le daba en apariencia el valor de 93. Estaba utilizando también un formato condicional mediante el uso de esa fórmula, es decir, utilizaba coincidir y le decía, como es un formato condicional, tengo que fijar las referencias. Búsqueme este producto, por favor, aquí lo voy a fijar con F4, dentro de esta matriz de búsqueda, y lo fijo también con F4, bajo el tipo de coincidencia exacta, y luego le sumo el valor del ítem que quiero devolver y le resto el valor de 1. Si ese elemento de coincidir que me da una posición, en este caso el valor de 3, es igual a la fila que se enumere con el valor de 3 para cada uno de estos elementos, en donde voy a arrancar con esta referencia y fijo la columna y la fila como absoluta y creo un rango que vaya también o arranque desde A2, pero colocando acá la columna como absoluta para que no se vaya a mover a la derecha, sino siempre trabaje sobre ella misma. Cuando la herramienta formato condicional desplace la fórmula hacia abajo, mira, esta referencia se queda quieta, esta se va a mover en filas, no en columnas, y la función filas va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, etc. Así pues, si él compara ese valor de 5 o ese valor de 4 o ese valor de 3 o el valor correspondiente a cada una de esas filas, con el retorno de la función coincidir, pues prácticamente va a poder señalar el ítem por donde va a ir bajando. Entonces llegaba rápidamente y copiaba esta fórmula. Con control C le voy a dar un espacio acá. La copiaba y la aplicaba sobre el rango de datos. Mira, formato condicional, nueva regla. Y la pegaba y le colocaba un color, por ejemplo, de naranja. Le daba clic en aceptar y mira lo que hacía. Primer elemento del producto número 2, 93. Genial. Luego le colocaba el valor de 2, le decía 85. Luego el de 3, le decía 79. Luego el de 4, le decía 94. Luego el de 5, le decía 39. Luego el de 6, le decía 81. Y posteriormente le decía el de 7 y ya no hay un séptimo producto del producto número 2. Pero mira, la fórmula le seguía devolviendo elementos. Es decir, ya le estaba devolviendo el del siguiente producto y ya estaba operando incorrectamente. Primero, la tabla tenía que ordenarla y segundo, la fórmula no estaba trabajando correctamente porque la función coincidir hace exactamente eso, lo que uno le dice. Devuélvame la posición
del producto número 2 dentro de la tabla de datos y súmele un ítem que no está controlado, que tú no estás controlando y lo estás pasando de elemento en elemento y lo que está haciendo es sumar la posición del producto que usted está encontrando al valor del ítem que quiere devolver y no importa si no existen más productos, no te va a devolver un valor de 0. Te sigue devolviendo lo de los demás productos. Esto sucede porque le estás sumando un valor que no está controlado, un valor que no estás controlando. Listo, entonces vengo y copio la fórmula, mira, la copio acá con control C y la pego aquí para que tú te des cuenta que estabas utilizando estas tres fórmulas y evalúo con Enter y aquí tienes un resultado incorrecto. Además también mira, ¿qué pasa si en este caso la tabla no se encuentra ordenada? Pues mucho peor, si no estás ordenando la tabla, voy a copiar aquí esto y luego vengo y lo pego acá y lo bajo, obviamente, y transformo este tipo de datos en una moneda con 0 cifras decimales y listo. Y ahora vengo y copio esto con control C y pego como valores rápidamente. Fíjate que si en este caso yo le especifico producto número 2, ítem número 1, pues él me lo devuelve correctamente porque precisamente la tabla arranca en ese producto. Pero si yo le coloco el ítem número 2 del producto 2, fíjate que me devuelve el siguiente y vuelve y juega. Esto sucede porque la función coincidir encuentra el primer producto o la posición de ese producto. Por ejemplo, mira, voy a buscar el producto número 5 y el producto número 5 se encuentra en la tercera posición. Entonces coloco producto número 5, posición número 1 y me devuelve correctamente el valor de 78. Pero ¿qué pasa si coloco el valor de 2? Pues me devuelve el del producto número 2 porque es el que se encuentra relativamente dentro de la tabla abajo. O sea que esta fórmula del mismo modo tampoco funciona si el rango de datos se encuentra desordenado. ¿Listo? Por ende, el método que yo te planteo es el siguiente. Fíjate, esto lo voy a dejar aquí ordenadito como tú lo tenías o como lo estás trabajando y yo te voy a plantear el siguiente método. Voy a colocar aquí ordenar por producto de la A a la Z y fíjate, si coloco nuevamente el producto número 2, pues rápidamente voy obteniendo el ítem correspondiente. ¿Listo? Entonces voy a bajar, acá tengo una nueva tabla y fíjate, aquí la columna o aquí la tabla se encuentra de manera desordenada, como la tenemos acá, mira, en principio como la tenemos acá. ¿Listo? Y tengo el producto del producto número 2 del ítem número 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a marcar con formato condicional, fíjate, muy sencillo, cuáles son los productos que yo necesito devolver. Es decir, le digo, dígame si esta celda 1, 2 y 3 con F4 para fijar la columna como absoluta, dejo la fila como relativa, que sería toda la 26. Dígame si ese producto número 2 es igual al producto que yo estoy marcando acá o que yo estoy llamando. Lo copio con control C y le voy a colocar un espacio, evalúo con Enter, selecciono todo el rango de datos y posteriormente presiono la combinación de teclas Alt O R O N para llamar al cuadro de diálogo nueva regla de formato. Listo, mediante la combinación de teclas. Lo pego con control B, vengo y marco nuevamente de color verde y le doy un clic en el comando aceptar y un clic en el comando aceptar. Perfecto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a buscar, en este caso, mediante la herramienta formato condicional, cuáles son los productos que se encuentran numerados con el del elemento que yo estoy buscando y seguidamente lo comparo con su ítem y lo hago de manera relativa a la tabla. Es decir, voy creando una enumeración dentro de la tabla que me permita comparar con este número si el que yo estoy buscando es igual a cada uno de estos elementos. En otras palabras, le coloco un índice, fíjate, de 1 a este elemento, un índice de 2 a este elemento, un índice de 3 a este elemento, uno de 4 a este elemento, uno de 5 y posteriormente uno de 6. ¿Cómo creo esto? Mira, muy sencillo. Llego y llamo a la función contar.si o contar.si.conjunto. Contar, fíjate, .si.conjunto y posteriormente en el rango de criterios le voy a decir, yo quiero que tú me crees un rango de manera relativa en donde me vayas numerando cada uno de estos elementos. Es decir, arranco en la primera fila de esta referencia y voy hasta esa misma fila, pero fijo esto con F4, mira que al fijarlo se corrió el IntelliSense para arriba y le coloco acá 2 puntos.
Es decir, esta referencia de esta partecita del rango de criterios que va de rango de celda a celda, mira, de celda a celda, la fijo como absoluta y posteriormente voy hasta esa misma celda pero de manera relativa. Como esto lo va a aplicar un formato condicional o lo va a aplicar la herramienta formato condicional y yo necesito que se aplique en ambas celdas o que se aplique en la columna producto y también en la columna valor, yo necesito fijar también la columna y dejar la fila como relativa de la segunda referencia. Es decir, cuando yo empiece a bajar, lo que hace la función contar puntos y punto conjunto es dejar este rango quietico o esta referencia de celda quietica y va corriéndose hacia abajo por filas porque es lo único que se encuentra relativo. Cuando pase el formato condicional aquí a la siguiente columna de valor, pues básicamente va a trabajar sobre la columna A, pero la fila sigue siendo cada uno de los elementos movibles o que se puedan mover con la herramienta formato condicional para calcular mediante la función contar puntos y punto conjunto en qué elemento va de la tabla de datos según el elemento que yo esté buscando, que es muy sencillo también. Entonces vengo y le digo, mira, quiero crear una numeración o quiero que tú me digas cuántos elementos se van contando del criterio que yo estoy pasándole a esa misma referencia de celda. Y vuelve y juega, como necesito acá fijar la columna para que se marque también la columna valor, entonces le digo con el símbolo de dólar, póngase antecitos de la columna y déjeme la fila como relativa. Fíjate, si yo llego y evalúo esto con F9, me da el valor de 1. Voy a hacer una tablita de verdad para que tú lo veas. Mira, voy a colocar aquí esta fórmula, le voy a dar acá un espacio para copiarla y voy a crear aquí una tablita de verdad que tenga producto valor. Voy a copiarla aquí con control C, la pego aquí con control V y vengo y copio esta fórmula, luego la pasamos para allá con control C y la pego acá con control V, listo, y le digo, si ese elemento que me está devolviendo, fíjate, si la evalúo con enter, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a enumerar cada uno de los elementos, mira. Por ejemplo, para el producto número 2, mira lo que me dice, producto número 2, 2, 2, y producto número 2 me dice ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5 e ítem 6. Entonces, si yo llego y la corro hacia abajo, mira, muy básico, la corro hacia abajo y hacia la derecha, fíjate, me da los mismos elementos. Entonces, yo vengo y comparo rápidamente el retorno de la función contar puntos y punto conjunto, lo comparo mediante otra operación y le digo, dígame cuáles son los de estos productos número 2. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es emplear, en este caso, mira, una condición que me diga prácticamente, con el uso de la función i, que si este valor lógico que voy a pasar en el primer argumento, que me devuelve la función contar puntos y punto conjunto, que devuelve el ítem, es igual al que yo estoy buscando y lo fijo con F4 y además también el tipo de producto y fijo únicamente la columna como absoluta, es igual, voy a colocar aquí el igual, a ver si se deja, es igual al producto número 2 y lo fijo con F4, entonces me devuelva un valor booleano. ¿Listo? Lo copio a la derecha y luego lo copio hacia abajo y mira lo que me va a dar. Producto número 1 del producto número 2. Aquí está. Producto número 2 me está buscando de manera correcta. ¿Listo? ¿Qué es lo que está haciendo? Me voy a traer esta fórmula para acá y la voy a copiar y me la traigo para acá y la voy a pegar para que tú la veas. Y lo que estoy haciendo es enumerando con la función contar puntos y punto conjunto cada una de las ocurrencias que tienen cada uno de los productos de sus respectivas posiciones relativas de la tabla con el elemento que yo quiero buscar y seguidamente le digo si ese producto también es igual al que yo estoy pasando dentro de la celda. Por tanto, si este formato condicional devuelve un valor de verdadero, para el elemento correspondiente al ítem que yo estoy buscando y el producto que estoy buscando, pues obviamente lo puedo utilizar para marcar el elemento correcto de desplazamiento que yo quiero devolver para la columna valor. Lo copio con control C, voy a colocarle acá un espacio, le voy a dar enter y selecciono toda mi tabla de datos. ¿Listo?
vengo a inicio, formato condicional, nueva regla, al ORON y llego y le digo, por favor, pégueme este formato o emplee ese formato mediante el uso de una fórmula, colóquele el color de naranja y fíjate que ya va en el ítem número 2. Coloco el ítem número 3, el ítem número 4, el ítem número 5, el ítem número 6, el ítem número 7, no hay. El ítem número 1, ahí está. Si yo me paso de ítem, coloco el ítem número 8, fíjate que no está. Me toca colocar el elemento correcto. Ahora, ¿cómo devuelvo el ítem correspondiente? Mira, muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es comparar cada uno de estos elementos de producto, de toda la columna producto, lo comparo básicamente con el producto que yo estoy buscando. ¿Listo? Muy básico. Ahora, si yo evalúo esto con F9, voy a obtener una matriz booleana, una matriz de falsos y verdaderos, en donde un valor de verdadero es igual al producto que yo estoy buscando en cada una de sus posiciones y un valor de falso obviamente no lo es. Entonces, yo vengo y le digo mediante la función sí, dígame para cada valor de verdadero qué posición ocupa cada uno de estos elementos. Es decir, tengo que crear un índice que enumere cada una de estas filas con un valor único que vaya incrementando, por ejemplo, en una unidad, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Cómo hago esto? Mediante el uso de la función fila. Vengo y tomo todo el rango de datos de la columna producto y le resto mediante el uso de esa misma función el primer registro. Fíjate. Y al retorno le sumo una unidad. Si yo evalúo esta fórmula con F9, fíjate que el primer elemento me da el valor de 1, el segundo elemento me da el valor de 2, la tercera fila el valor de 3 y la última fila el valor de 19. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si yo evalúo dentro de la prueba lógica de la función sí esa matriz booleana y le digo devuélvame el índice correspondiente para cada uno de esos elementos? Elementos que le dan valores de verdadero, pues obtengo que en la posición 1, en la 4, en la 8, en la 10, la 11 y la 15 se encuentran productos número 2. Ahora, vengo y le digo, por favor, devuélvame mediante el uso de la función k.décimo.menor, devuélvame la posición que yo le diga, pero desde este ítem, del ítem número 1, del ítem número 2, del ítem número 3. En este caso, la posición del ítem 1, ¿dónde está? Pues en la fila 1, si evalúo con F9, me devuelve el valor de 1. Ahora bien, utilizo a la función índice y le digo, devuélvame el valor de toda esta columna según la fila que me devuelva k.décimo.menor y seguidamente vengo y evalúo con F9 y me devuelve el valor de 93. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo especifico un elemento que no se encuentre, por ejemplo, el séptimo u octavo elemento? No hay más elementos, me devuelve un valor de error. Si yo evalúo esto con Control-Shift-Enter, porque es una fórmula matricial, y le digo devuélvame el elemento 8, me devuelve un error de número, porque no encontró el elemento asociado de ese producto. ¿Cómo lo corrijo? Mira, muy sencillo. En este caso, utilizo a la función si.error y le digo, si esta función índice me retorna un valor de error, tú me devuelves un vacío mediante un par de comillas dobles, vuelvo y evalúo con Control-Shift-Enter, o mejor le coloco, no hay elemento, o no hay ítem, y cierro, y evalúo con Control-Shift-Enter y me dice no hay ítem. Coloco ítem número 1, mira, me devuelve 93. Ítem número 2, 85. Ítem número 3, 79. Ítem número 4, 94. Ítem número 5, 39. Ítem número 6, 81. Ítem número 7, no hay ítem. ¿Listo? Coloco el producto número 5. Listo, me enumera todos los productos número 5. Le coloco ítem número 1, 78. Ítem número 2, 56. Ítem número 3, 19, ítem número 4, 63, ítem número 5, no hay ítem. ¿Listo? De una manera, pues digamos práctica, con el uso de una fórmula. Voy a copiarte esta fórmula por acá. De la fórmula de búsqueda y referencia, la vamos a pegar como por aquí y le voy a colocar un espacio y le voy a dar enter y voy a combinar esta otra filita. Voy a combinarla acá, ajusto texto y le quito esto.
Ajusto y no me está dando. Vamos a colocar aquí centrado. Obviamente porque tiene ese espacio, entonces le voy a colocar acá fórmula texto de esta formulita. Cierro, evalúo con Enter y ahora sí obtengo el resultado. Entonces, ¿en qué te estabas equivocando? Pues sencillamente mira, el uso de la función coincidir actúa correctamente. Lo que pasa es que le estás sumando un ítem de manera no controlada que está haciendo que se salga de la búsqueda de esa fórmula y te devuelva el elemento siguiente sin importar que no existan más elementos del producto que está buscando. En cambio, con esta otra fórmula se tiene en cuenta todos los productos y la misma fórmula te devuelve error que tú puedes controlar para decirle que un ítem mayor que no exista devuelva determinado tipo de elemento, por ejemplo, como un no hay ítem. Bien, mis amigos, espero que este tutorial un poquito largo les haya gustado, haya aclarado la respuesta de esta persona, mi compañero que me hizo la pregunta, y espero que este problema que si se les ha presentado en el trabajo puedan solucionarlo también con fórmulas que ustedes mismos planteen, que ustedes mismos confeccionen para poder hacer este tipo de resultados, obtener este tipo de resultados utilizando Microsoft Excel. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto. Chao.